podemos hablar de edad moderna. Entonces, hay que ver un poco las motivaciones. ¿Por qué Cervantes escribe de esa forma? Él no tenía éxito. Había escrito la Galatea, que era una cosita más, y él sentía que las obritas de teatro que había preparado siempre tenía cierta intención didáctica, además de divertir. Se lo estaba comiendo Lope de Vega. Lope de Vega estaba haciendo muchísima producción dramática, muchas obras de teatro con muchísimo éxito, pero es que solamente se preocupaba de divertir a la gente, y la gente se veía reflejada en las obras de Lope, reflejaba mucho la sociedad, el sentir, y por ahí se iban las obras con muchísimo éxito, y este hombre no tenía éxito ninguno. Estamos hablando ya del final de la vida de Cervantes, porque es que también habría que ver qué le mueve a él a escribir y cuál ha sido la vida que ha llevado. Sería bueno hablar de que los poquitos datos biográficos que hay de su infancia hablan de picaresca, hablan de jovencitos ladronzuelos viviendo a salto de mata, se ha rescatado algo de literatura de la época. La verdad es que ahí no trabajaba nadie, la economía estaba hecha un desastre, a pesar de que eran tiempos de gloria en cuanto al gobierno se refería. Estamos hablando de Carlos V, el nieto de los reyes católicos, que tenía un imperio vastísimo, y después ya Felipe II, pero que en realidad el pueblo no sentía la bonanza. Había mucho movimiento en cuanto a política mundial, en cuanto a guerras abiertas, en cuanto a conquistas, mucho oro que iba y venía, pero el nivel de vida de la gente era bastante bajito. Y siempre esa picaresca que siempre ha tenido el pueblo español, en aquella época lo utilizaban para sobrevivir. Entonces, la infancia de Cervantes fue un poco en esa línea. Después se enrola como soldado y se nos va a una de las gestas más duras de aquella época, que era la batalla contra los turcos. Los turcos habían ya tomado Constantinopla y estaban cada vez más, con cada vez más poder en el Mediterráneo, y España como imperio lo estaba enfrentando. En la batalla de Lepanto creo que peleó como un león, y de hecho tuvo cierto reconocimiento, que ahí fue cuando le viene el sobrenombre, parece que un arcabuzazo, dice, sí, un arcabuz, disparo de las primeras armas de fuego que había, se peleaba con espada, pero las primeras armas de fuego parece que le dejó inútil la mano izquierda. A mucha honra, dice Cervantes. A mucha honra, dice él. Bueno, luego, ¿qué hacía él para sobrevivir? Es decir, cuando ya consigue cierta documentación que le pueda ayudar a defenderse otra vez en la corte, parece que cae en manos de los piratas berberiscos, que los había en el Mediterráneo. Pérez Reverte hizo hace poco una novela bien bonita, Corsarios de Levante, de esa época. Y estuvo, creo que 5 años y medio estuvo en Argel. Ahí creo que escribió el Tratado de Argel. Entonces, cuando le consiguen rescatar, lo poco que tenía su familia, había unos monjes, no sé si eran mercedarios o eran benedictinos, los monjes que se encargaban de hacer ese tipo de rescates. Encontraban a alguien que tenía familia, hacían el contacto, recaudaban, pagaban y los ponían en libertad. Bueno, era un proceso largo, pero funcionaban así. Pero llega desbaratado, llega sin nada, arruinado completamente. Él estuvo incluso pensando en marcharse a América, a ver que habría que ver, luego hablaremos de lo que había en América en aquella época. Qué suerte que no lo logró, Óscar, ¿eh? Suerte que lo logró. Primero, pues no sabemos si hubiera desarrollado las letras como las pudo desarrollar allí. No sabemos, una hipótesis que valdría la pena estudiar, pero no bueno, ya en América se habían formado algunas universidades. El caso de la Universidad de Santo Domingo, sí. En 1538 había un movimiento cultural importante en la capital. No sabemos lo que hubiera pasado. La realidad es que él, y esto sí creo que es un dato importante, consigue un trabajo de recaudador. Recauda fondos para la Armada Invencible. La gran batalla, ya están cansados de la presión de Inglaterra, ya ha habido provocaciones súper serias, y Felipe II, con el poderío que tiene, pues recauda dinero y quiere mandar la Armada Invencible para destrozar la famosa Armada Británica. Tal vez lo hubiera conseguido si no hubiera sido por el mal tiempo y la tormenta, pero eso es otra hipótesis. La cuestión es que Cervantes, que es lo que decía que era importante, Cervantes tiene que recorrer los caminos, tiene que recorrer los pueblos como recaudador. Ve la mala fama que tiene, yo creo que hasta la apedrean por los pueblos, porque es una especie de cuervo que va recogiendo lo poco que tiene la gente para una guerra que la gente dice, bueno, sí, imperio, pero si estamos muertos del hambre. Entonces, él ahí se da cuenta
de dónde está la vida. Está la vida en las tabernas, la picaresca, los ladrones, las mujeres, y está viendo un poco toda esa vida, y ahí va, yo creo que ese es el germen, ahí va concibiendo un poco lo que después sería su obra, sobre todo la de Don Quijote. Yo tengo mi propia teoría para el asunto de Don Quijote, porque es una teoría que tiene que ver un poco con la didáctica. Eso lo hemos comentado alguna vez, pero creo que vale la pena comentarlo. Hasta ese momento había habido algunas novelas de caballería. Dentro de las novelas que decíamos que habían aparecido, pues se utilizaba ese género, que tampoco era muy viejo, llevaba poco tiempo, pero sí arrastraba la tradición medieval. ¿Qué pasaba en las novelas de caballería? Había el caballero andante, la dama, había siempre brujos y hechiceros por el escudero, había un caballo de esos de guerra con unos cascos tremendos, súper potentes, esos que bufaban así y espantaban a la gente del camino, y sobre todo había un caballero hermoso, fuerte, mandíbula, súper armado. Eso eran las novelas del héroe. Pero Cervantes ha visto muchos antihéroes en los caminos. Ha visto a los pícaros. Y entonces a él se le ocurre hacer una novela que sea un poco, yo pienso que es una mofa, una burla de las novelas de caballería. Claro. Entonces él rompe un poco, y en ese afán yo le comento a los estudiantes, hay que perderle un poco el miedo a Cervantes, y hay que perder el miedo a Don Quijote de la Mancha, porque tienen que verlo así, como una burla de lo que había. Si lo leen así, si empiezan a ver que es la antítesis, es un poco lo contrario, ven a un hombre ya mayor, hecho polvo, flaco, con unas armas viejas que ha encontrado en un arcón ahí tirado, que no se sabe ni de quién era. Igualito Fernando Rey. Ok. Oh, sí. Fernando Rey. El gran actor. Fallecido ya. Lo han hecho muchos, lo ha hecho también Alfredo Balanda y unos cuantos actores estupendos, pero Fernando Rey lo hizo muy bien. Y un caballo, en vez de ser su cabalgador, un caballo que se le pueden contar las costillas, es todo. Entonces, ¿qué plantean? A un loco, pero un loco que está persiguiendo un sueño constante, determinado, y luego al lado le ponen a un Sancho Panza que es el vecino, el labrador, la lealtad, la practicidad también, sí, es sí, súper práctico. Es un hombre práctico, la lógica. La logicidad. Entonces sí, todo. entonces es un contraste, yo creo que muy, muy bonito, y de ahí tanto éxito, porque la obra de Cervantes no es tan larga. Luego hablaremos de las novelas ejemplares o de las poquitas cosas que hizo, pero ¿por qué se habla? ¿Por qué todo el mundo coincide? Todo el mundo, desde Unamuno, Azorín, bueno, la generación 98 todos adoraban, igual que la del 27, tenía el referente en Góngora, la generación del 28 tenía un referente fuerte con Cervantes, pero el hecho de que gente de cualquier nacionalidad corroboren que es una obra genial, supongo que será por algo, es decir, no creo que sea casualidad. Entonces tenemos que buscar por ahí el ingenio de haber escrito esa obra, y perderle desde luego el miedo. Recuerden ustedes que nosotros habíamos hablado en el programa que nos tocó dilucidar el tema de la literatura light, que el Quijote de la Mancha había sido considerado, duró muchísimo tiempo siendo considerado como una literatura light. De hecho, Góngora y Quevedo habían dicho que era una literatura justamente demasiado liviana, demasiado ligera. Lo que Cervantes se propuso fue, lógicamente, hacer una literatura para que fuese entendida por el pueblo. Quizás hoy, como nos confesó una joven hace poco, sea difícil el lenguaje original del Quijote, porque nosotros tenemos una lengua mucho más refinada.